Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, quien te habla el pastor Giovanni Conde de la Iglesia Comunión de Hermanos en Cristo aquí en Caracas, Venezuela. Nuestros pasajes para la hora silenciosa de hoy es en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Analicemos versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. Pablo predicaba su evangelio con franqueza. Cuando Pablo consideraba la grandeza de su llamado, esto le daba el ánimo para enfrentar las dificultades. Muy a menudo desmayamos porque no consideramos lo grande que es el llamado que Dios nos da en Jesús. Renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, Pablo predicó su evangelio con honestidad. La antigua palabra griega traducida como adulterando es un verbo que únicamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, el cual significa diluir o adulterar. Pablo no predicó un evangelio oculto. Al contrario, tenemos que renunciar a lo oculto y lo vergonzoso. Ni él tampoco predicó ni enseñó ningún evangelio corrompido, ni mezclado con ingeniosidad humana o diluido para acomodarlo a su audiencia. Solo lo que predicaba el apóstol Pablo era un evangelio honesto. Esto nos lleva a nuestros versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero fíjate, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Si la persona no responde a este glorioso evangelio, no es culpa de Pablo, ni de nosotros, ni del evangelio. Es solamente de aquellos que están pereciendo y pierden el mensaje. Fíjate que dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Aquellos que se pierden y a quienes el evangelio está encubierto, Satanás los cegó, el Dios de este siglo. No significa que son víctimas inocentes de la obra de ceguera de Satanás. El trabajo de Satanás sobre ellos no es la única razón de que estén ciegos. Recuerda que en Juan capítulo 3, versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, por supuesto, aunque los hombres aman las tinieblas y eligen las tinieblas, Satanás persiste en trabajar duro para mantenerlos ciegos. Ciegos al glorioso evangelio de la luz y de la salvación que solamente se encuentra en Jesús. Versículos 5 y 6. El tema de la predicación de Pablo es Jesús, no él mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No se subió al púlpito Pablo, ni se paró delante de una audiencia para predicar acerca de sí mismo. Él no era importante, su enfoque no era él. Jesús es el enfoque, era su enfoque. Así que Pablo pudo decir audazmente,
No nos predicamos a nosotros mismos. El enfoque debe ser puesto en Jesucristo como Señor. Él es el quien debe ser predicado. Él debe ser el centro de nuestra vida. Esto nos lleva a nuestro versículo número 7. Un gran tesoro es un contenedor tan humilde, pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro, ese es el tesoro, es la grandeza del Evangelio de Cristo y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese Evangelio. Es la propia luz y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Este es el tesoro más grande en toda la creación. Esto es lo que hace que un creyente resplandezca y tenga su luz, luz interna, luz que viene del Espíritu, luz que provee Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser esos instrumentos útiles que deberíamos de ser en las manos de Dios. Así que la meta de la predicación de Pablo era traer a los hombres a Jesús y no hacer cambios morales en los hombres. Muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas, pero sabes, nosotros no cambiamos a las personas. Quien cambia a las personas es el contenido bíblico que trae la Escritura, acompañado del Espíritu Santo que convence de maldad a las personas. No pensemos que es por nosotros. Es Dios obrando en medio de nosotros. Nuestros pasajes entonces de la hora silenciosa fue en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 7. Que Dios te bendiga. Quien te habló, el pastor Giovanni Conde.